Listo, ahorita sí empecemos bien. Jeje. Les estoy compartiendo. No, No, Ahora sí. Sí. sí, sí, ahora sí. Entonces estábamos. Hay que crear. Paula que lo tiene de cero. Componentes label, index label y CSS. Y también aquí vamos a crear un nuevo componente, otra carpetica que llame button. B mayúscula. ¿Sí? Y de una vez le creamos los archivos. Index.js. El del CSS no creo que lo utilicemos. Entonces en este no voy a crear el CSS. Bueno, de pronto ahí lo necesitamos porque quedan muy pegados. Bueno, lo voy a crear y si algo lo ponemos al final. Luego button.jsx. Y luego button en minúscula .css. Listo. Cuando los tengan creados todos así, me dicen para que los empecemos a trabajar. Y también deberíamos para son dos. Son dos, ¿cierto? dos, Button y button y label. label, sí. Aunque Listo. para hacer esto, como esto, pongámosle un componente que se llame counter, ¿sí? Para que en app llamemos a counter y counter vendría siendo toda esta interfaz, ¿sí? Entonces creemos otro componente, nuevo folder que va a llamar counter, counter. Y aquí tenemos lo mismo, un index.js, counter en mayúscula JSX y un counter.css en minúscula. Listo, bien. Estamos listas acá, me dicen, y empezamos a desarrollarlos. Ya, yo ya estoy listo. Vale, nos dices. Vamos a empezar por el más Ya sencillo igual. que es label. ¿Sí? El más sencillo es label. ¿Qué va a pasar con label? Va a tener, vamos a ponerle RFCE para que lo exporte. ¿Sí? Esto dice que exporta un index, es por default, lo podemos dejar así, no hay problema, porque como lo exporta por defecto. Y entonces vamos a decirle a esto que nos pinte un span, Maru, sí, ¿y por qué lo dime. estás creando en el index y no en el Ah, label porque me equivoqué, JSX? Ah, bueno. vamos para el label, gracias Paula. Entonces vamos a mandar aquí algo sencillo, un div, ¿sí? Y va a recibir en las props, Pero entonces habría que cambiarle el nombre. no hay necesidad de cambiarlo acá, ¿sí? Se puede, pero Pero que no, no genere confusión. como se exporta por defecto no pone problema, pero sí lo podemos cambiar para que este sea label, ¿sí? Es por function label y vamos a retornar un div que muestre este texto, label. Entonces, vale, vea que estamos haciendo uso de las propiedades. Las propiedades llegan como parámetros a esta función label, ¿sí? Y entonces le decimos que va a tener una propiedad que se va a llamar label. Las propiedades llegan como un objeto, entonces llegaría como algo así. Label, dos puntos, y el valor que nosotros le pasemos. Por eso podemos acceder a props.label. ¿Sí queda claro, vale? Sí, De que aquí lo podemos acceder, ya miramos cómo vamos a mandarle ese label, ¿sí?
Entonces nos vamos para el componente counter de una vez. Ah, no, venga, cuadremos este. Vámonos para index.js de una vez y lo vamos a importar y a exportar. Import label from .label y lo vamos a exportar de esta manera. ¿Sí? Lo que estamos acostumbrados a hacer. El CSS lo vamos a dejar de último si nos da el tiempo, porque no creo. Pero al menos vamos a poner algo a funcionar. Ahora, en el label.jsx sería este. Vamos a... no, label no. Aquí vamos a traer el componente counter para que ya empecemos a mostrar algo, ¿sí? Counter.jsx. Entonces, rfce para que nos cree el componente. Miren que aquí ya nos lo creó con counter. Y vamos a importar el componente label. ¿Sí? ¿Qué va a tener este componente? Vamos a marcarlo con un div. Y aquí adentro vamos a llamar al componente label de entrada. Se puede llamar así o lo podemos cerrar así, que queda mejor. ¿Sí? Entonces así nos quedaría este componente counter por ahora. En este componente vamos a poner los botones y toda la funcionalidad que va a tener. Cuando vayamos aquí me dicen. Maru, cuando vamos a anidar algo dentro de un componente creado por nosotros, lo cerramos con etiquetas de apertura y cierre completa, ¿cierto? Sí, sí, porque tiene hijos. Ok. Mi vida, ayúdame porfa que se me enredó esto aquí, se me va a descargar. Ya, gracias. Cuando tengan esto y esto listo, me avisan. Yo ya. Y vale. ¿Ya o no? Bueno. Listo. Bien, entonces ahora nos vamos a ir para el app. Cerramos componentes, me voy para app y lo que voy a hacer es importar. Vamos a borrar esto. Vemos el app CSS y en la línea de arriba voy a importar el componente counter. Sí, esto es trabajo por componentes. Vea que tenemos un componente, pero ese va a usar los otros. Counter va a usar a los demás. Y aquí solo llamamos a counter. Porque lo más probable es que aquí se llamen muchos componentes. Si lo probamos, debería mostrarnos nada, nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta por acá. En counter al label le dijimos que tenía una propiedad label. ¿Sí? Entonces esta propiedad se la vamos a pasar y por el momento le vamos a poner un texto. Pongámosle el 1. Con esto él ya debería mostrarnos un 1. ¿Sí? Véanlo acá.
Si ves, vale el tema de las propiedades. Hasta que no le pasemos la propiedad se pasa como si fuera un atributo del componente, ¿sí? Pero se le llama, para el efecto de React se le llaman propiedades. Entonces es como cuando hacemos los atributos en las etiquetas de HTML, ¿sí? Si comprendemos esa parte, vale, que así le paso el valor de la Sí, propiedad. Y se llama label porque yo en el componente label, con este props.label le estoy diciendo que espero label. Si le paso otra cosa, él no la va a recibir. O si aquí le digo, vea, ya espero lo test, borramos. tendría que ponerle aquí test. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Ahí ya debemos tener todas el uno. Aquí lo tenemos. No, yo no lo estoy Sí. mirando a ver qué me comí, que no puse. Al final, vete a counter y en label pasarle el uno, que nos hizo falta ahora, entonces de pronto todos también. No, yo ya esa parte, a ver, ese fue en el counter. En el counter ya le puse el label, label, y le puse el 1. Paula, entonces revisate el label, que de pronto te quedó mal la prop. A Vale ya le muestra el uno. Sí. Bien. Paula, sí te digo. No, no. Entonces venga, compártanos a ver qué está pasando por allá. ¿Dónde está? Ah, en app está counter. Counter, está bien. Este index está Ujú. bien. Y el label. Este counter y el label. Y miremos si tiene algún error de consola en el navegador. Dale en console. Ve el error. No se puede proporcionar un export nombrado counter. Entonces miremos que dice que en counter index JS no está ese export. Entonces revisémoslo. Ah, ya sé Ah, qué ese fue. falta. Ya lo aquí. La consola es muy importante. Siempre Ujú. que haya un error, revisamos la consola, que eso nos indica. O sea, si no vemos que sea algo lógico, en la consola debe estar. No, deje ese. Control Z. Porque es por defecto. Entonces sin las llaves. Epa. Y ya el export si es con llave. Aquí, y aquí está importación. Ah, sí, ya está el 1. Ya está el uno bien. Entonces sigamos Ya por acá. apareció. Ujú, gracias. Ok. Listo, tenemos el label. Ahora vamos a hacer el botón. ¿Sí?
El botón es un poquito más trabajadito porque tiene por un lado la configuración del botón y por otro la acción. Entonces vamos a traer RFCE button y vamos a decirle que esto nos va a mandar un div, que es el botón. Él va a pintar props.children, ¿sí? Para que trabajemos el children. Le podemos mandar una prop, pero props.children para que veamos cómo le pasamos los hijos, ¿sí? Aparte de eso, este botón va a tener un on-click. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde viene este click? Normalmente este click es una función, ¿sí? Esa función la podríamos hacer acá, como sabemos crear una función, click tal, pero aquí es donde decimos, vea, este evento de click va a servir para reset, para más y para menos. Entonces es una función que se le pasa por propiedad porque no sabemos cuál es, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir que props.fn va a recibir una función de click. Esto queda muy feito así, hombre, pero me lo pone el... Ya tenemos la función, tenemos el hijo. Ah, igual cuando lo guarde me lo va a organizar. Ahí tenemos el componente de botón. A este sí hagámosle un estilito porque necesitamos diferenciarlo. Import. Y vamos a importar button.css. Vamos a ponerle un class name que se llame button. Y ya al estilo voy a ir a ponerle punto button un border. Y le voy a poner un padding. Pongámosle de un rem. ¿Sí? Al menos para que veamos la diferencia. Y pongámosle un margin también de un rem para que no se peguen. Ahí tienen el componente de button. Me dicen cuando estén listas ahí. Ya. Bien, falta vale. Listo. Bien, están escribiendo rápido. Entonces vamos a ir a agregar este botón al componente car. ¿Sí? Entonces nos vamos para car. Miren que ya tenemos toda la lógica, ya no nos toca tocar app. Porque viene todo en Pero el no, componente counter, diré. en el index del button ya lo importamos y lo exportamos. No, Lo vi. vamos a importarlo. Import button. Gracias, Paula. Y export. Ahora sí tenemos el componente listo. Se nos fue.
¿Ya me escuchan? Sí, Bueno, sigamos. Listo. Button. Entonces vámonos para counter, JSX. Importamos el button. ah, Importamos el button y entonces aquí vamos a hacer los tres botones. Un button que tiene el menos, ¿sí? Un botón que tiene el más y un botón que tiene reset. Y debo crear aquí las funciones. Las voy a crear cerraditas, funcionad, y ahorita ya les damos la interacción. Vamos a crear una función de add, console.log, add. Y esta misma vamos a copiarla y pegarla para crear add, subtract. Entonces esta sería restar y reset. Y aquí reset. Actualmente hay como un error. Ah, no, ya. Aquí tienen el otro componente. Lo voy a dejar así un momentico mientras lo escriben. ya. Listo. ¿Cómo vamos? Ya las dos. Ah, bueno, espérenme un momentico, que es que esto aquí se me escuadró. Gracias, amor. Listo, entonces, si ustedes ven ahora, si nos vamos a mirar la aplicación de... Ah, no, no tenemos los... Si deberíamos tener los tres botones. Yo sí guardé. Llamamos a button. Button llama a... La app llama counter, ya la debe llamar counter. Y no sé qué está pasando. Miren si ustedes tienen los tres botones o tenemos un error acá. No, yo tampoco los tengo. Counter JS, esto no debe ser... No existe el import. Index counter, ¿ve? Y entonces ahorita, ¿por qué nos lo mostró? Ah, es que yo lo importé desde counter. Vamos a cuadrar el import, aunque extraño. Index en el counter, import, counter, y lo vamos a exportar.
Extraño cómo No funciona es ahorita un con ese Java. import. ¿Cómo? Ah, no, aquí es por En defecto. ese, Porque esto tiene es por function counter. Ah, es que yo no lo puse por defecto. Es por default. Revisemos bien ese componente counter que a mí me quedó mal. Entonces de pronto debe ser es por default. ¿Sí? Y vamos al index JS del counter y le hacemos el import y el export. Vamos a ver aquí qué pasa. Sigue sin mostrarlo, hay algo por allá. Listo. Component button, button.jsx. A ver cómo se está importando este button desde counter. Button. Button. Voy a ver si cometí el mismo error. Es por default. Es por default function. Revisen el button también porque faltó el default. Y aquí el import es default. ¿Qué más hay por ahí? a mí también me sale así como lo tienes tú ya. No se puede resolver button.css. punto slash. Sigamos cuadrando. Ahí ya tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces revisemos bien. En el button que tenga es por default. En el index del button que tenga import por defecto button y se exporta. Lo mismo en el counter. Tiene es por default y button. Teníamos errores de las rutas. Ya, a mí lo me estaba fallando solamente era el CSS que me le faltaba el put Ah, o ok. backslash. Ah, bueno, vale, también revisate el CSS que faltaba punto slash. Cuando lo tengas, vale, nos dices. O si te necesitas ayuda, nos dices. Ya me cuadró también. Excelente. ¿Cómo han estudiado? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes ven, nosotros, si le damos clic a esto, no pasa nada. ¿Sí? Em, y deberíamos ver Add, Subtract y Reset. ¿Qué es lo que pasa? Que el botón recibe esto por medio de una propiedad que se llama fn. Entonces se la tenemos que mandar acá. Entonces al botón, al primero le digo fn igual y le abro las llavecitas porque esto es como concatenar el JavaScript. Como viene desde esta función, entonces yo aquí le pongo add. Ah, no, este es el de menos. Le pongo subtract. La función subtract. Luego a este le paso fn igual a add. Y a la tercera le paso fn igual a reset. ¿Sí? Con esto ya conecto estas tres funcioncitas que hice acá. Y voy a ir a mirar si ya le hago clic y él me debe responder los tres textos. Entonces, ¿qué está pasando? Desde la función de button, desde este componente, cuando se le da clic a este botón, está ejecutando alguna de estas funciones, pero está en otro componente, ¿sí? No significa que siempre sea así. Yo puedo a veces tener la función dentro del componente, solamente que en este caso esta función, como no tenemos esa funcionalidad específica, entonces se la pasamos por propiedades.
Cuando vayan allí que les esté funcionando los tres, me dicen. A mí me está funcionando. Bien, A mí igual. bien. Vale, ahora comprendemos por qué sí es un componente. Sí. Sí, aparentemente son diferentes, pero tenemos cuando hagamos el análisis de componentes, mirar eso, en qué se parecen. Si tienen la funcionalidad de clic, entonces yo le puedo pasar la función como propiedad. Sí, entonces vamos comprendiendo esas características de React. Entonces, miren qué va a pasar acá. Cuando se le dé clic a esto, pasa 0. Si le doy clic a esto, pasa 1. Si le doy clic a reset, pasa 0, ¿sí? Entonces, hay un cambio que se hace constantemente de este componente. ¿Se acuerdan cuando estábamos diciendo con la página de RCN? Que cambia y que no cambia cuando se carga la página, ¿sí? Este valor cambia con la interacción de estos botones. Entonces, aparte de que este label tiene la propiedad label, ¿sí? Como este valor cambia, entonces este valor lo debemos trabajar como un estado de React, ¿sí? Porque los estados nos permiten ese cambio. Entonces, para identificar un estado debe ser un valor, un dato que en la interfaz cambie o se modifique, que mute, ¿sí? Con la interacción o por medio de un evento que se haga en el sitio o un evento que llegue pues externo, pues normalmente son eventos gráficos, clics, eventos del teclado, de todos esos dispositivos que conectamos externos al computador, cámara, mouse, ¿sí? Entonces, para hacer eso, llega el concepto de estados. Ya entendemos las propiedades, simplemente con props.tal se recibe y se le pasan acá como si fuesen atributos. Para empezar a trabajar con los estados, entonces vamos a concentrarnos en este componente de counter. ¿Cuál es el valor que cambia? Este que tenemos aquí es un valor estático, ¿sí? Porque si lo ponemos de esa manera, ahí se queda. Pues necesitamos que cuando se haga clic, él vaya cambiando. Entonces lo primero es asociarlo a un estado. No deja de ser una propiedad para el componente label, ¿sí? Pero para el componente counter se convierte en un estado. Entonces llega un concepto que se llama hooks en React. Que los hooks simplemente son funciones que nos provee React y también podemos hacer hooks personalizados para funcionalidades en específico. Entonces, por ejemplo, hay un hook que se llama use state que lo vamos a importar. En esta primera línea que tenemos React le decimos coma use state. Cada hook tiene su forma de trabajar. Simplemente debe decir use state acá. ¿Sí? Use state. Es como si definiéramos una variable, pero como nosotros tenemos un valor, esto viene dado de el valor, en este caso el valor es 1, ¿sí? Y de una función que permite el cambio, ¿sí? Entonces, un estado se compone del valor y la función para permitir que el valor se actualice esta función. ¿Cómo definimos eso en React? Aquí normalmente siempre que trabajamos con los hooks, en las primeras líneas los vamos a definir. Entonces yo le voy a decir constante. Este hook de useState es un vector, ¿sí? Que en el primero pone el valor y en el segundo la función. Entonces nosotros lo tenemos que definir de esa manera, como un vector
que en el primero vas a tener el valor de qué, pongámosle label, ¿sí? O label, pongámosle number, porque le da más sentido, ¿sí? Y normalmente la función que permite actualizar, nosotros le damos un nombre con set, ¿sí? De establecer. Set, ¿qué? Number, ¿sí? Entonces normalmente set y el nombre del estado. Entonces esto viene siendo como una variable, pero en el fondo es un estado de React. Y siempre lo definimos con el valor y la función que va a actualizar, la que nos va a servir a nosotros para actualizar. Y le decimos que esto es igual a useState. Y lo llamamos, esto es una función. Podemos ponerle un valor por defecto, entonces le decimos, vea, el valor por defecto es 1, ¿sí? Y así se define un estado de React. Hay que usar el hook useState. Ya sabemos para dónde vamos y es que este valor se puede actualizar. Ya ven que hubiésemos tenido que hacer todo esto, aunque no está bonito, ¿sí? Con HTML y JavaScript no lo hubiéramos hecho en este pedacito de tiempo, nos demora un poquito más. Porque hay que decir document.get, y todo un montón de cositas. Ujú. Entonces por eso se usan los frameworks. Listo, entonces aquí ya tenemos esto. ¿Cómo lo relacionamos? Simplemente aquí en vez de mandarle un valor estático en esta línea 22, le mandamos el label. ¿Cómo podríamos hacer, vale, para mandarle ahí esa variable, que es un estado? ¿Qué va después del igual? El useState. No, no, ya, Digo que se digamos pondría que yo tengo eso. el number. Ya el useState me sirvió para definir el number, ¿sí? Entonces yo lo que quiero mandarle aquí es este number. ¿Cómo se lo podría mandar? Le pone un nombre a esa constante. Ya lo tiene, se llama number. ¿Para qué sirven estas llaves? Para los nombres de las constantes. Para concatenar código de JavaScript en HTML y por eso se llama esto JSX. Ah, pensé que estaba hablando del de arriba. Sí, estas llavecitas que tenemos acá. Como yo ya le quiero enviar un valor que está aquí, esto es JavaScript. Sí, entonces necesito concatenarlo con las llavecitas. Y le pongo number. ¿Qué es el valor inicial? ¿Qué tomaría el valor de ¿Y 1? por qué no se le pone set number? El set Ese es el valor number, inicial que le estamos dando. el valor inicial es este. ¿Sí? Ok. Y el setNumber es El que una va a estar función ahí. que nosotros vamos a llamar cuando le den clic aquí. Esto tiene que cambiar. ¿De qué forma? Por medio de la función de cambio que llamamos setNumber. Entonces le tenemos que decir, hey, ese número ya va a ser 2, setNumber 2. ¿Sí? Esta la vamos a utilizar en un momentico. Entonces, si nosotros vemos, tenemos lo mismo. Tenemos un 1, pero pongámosle por ejemplo aquí en la línea 6 que este valor sea 100, entonces aquí debe haber 100, ¿sí? Porque lo que yo estoy haciendo con el useState es decirle, vea, voy a crear una variable number, ¿sí? Que tiene un valor inicial a 100, entonces eso es como decirle constante, number va a ser igual a 100, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo no puedo modificar este valor una vez definido. Si lo trabajo por medio de un estado, lo puedo hacer por medio de esta función setNumber. Entonces por eso necesitamos un estado, porque ese valor tiene que cambiar con la interacción de los clics. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, entonces volvámoslo a 1.
Y vamos a darle acá. ¿Qué va a pasar? Simplemente, vea. En vez de este console le voy a decir add, le voy a decir, vea. Em, lo voy a hacer larguito, ¿sí? Pues no tan largo. Por ejemplo, constante, ¿sí? Nuevo número, new number. Va a ser igual a number más 1, ¿sí? Ya le estoy sumando, ¿a qué? A number, desde este le estoy sumando 1. Y le voy a decir entonces que lo actualice. Set number y le mando el número. Ve el nuevo número, new number. Esta función es la que nos permite que se actualice este valor. Al actualizarse este valor, como está relacionado con la propiedad de este label, se debería actualizar en la interfaz gráfica. Entonces, si yo vengo y le digo add, debería sumar. Sí, prueben que sume. Sí. Sí. ¿Dudas hasta ahí? No. Entonces, ¿cómo haremos la resta? Lo mismo, pero con resta. Control C, Control V. Y aquí le digo que le reste 1. Menos 1. Y al set number le paso un number. Y ya debería restar. Entonces aquí le digo que reste. Entonces ya tenemos suma y tenemos la resta. Y el otro, ya que vuelva al estado inicial, Ajá, háganlo. En que es este, use state. no, pilas que este use state prácticamente no lo volvemos a usar acá. Ya para referirnos a ese estado, number y set number. Lo que pasa es que el estado no se puede actualizar directamente en la variable, hay que hacerlo por medio de la función. Por eso nosotros generamos el nuevo número acá diría 2, 3, 4, y esta función le mandamos el nuevo valor que queramos que tenga. Entonces, ¿cómo quedaría reset? Un minuto para que vean cómo queda reset. Ya. Bien, esperemos, vale, que nos dice. No, no sé, no se me ocurre como que nada como para... Si yo tengo la función Bueno, setNumber, vale, ¿sí? Que es la que me actualiza este valor y necesito que este valor sea 0, entonces ¿qué tengo que hacer? Acá. lo pondría igual a 0. Sí, pero no con igual. Simplemente le digo setNumber. setNumber es una función. Recuerde que las funciones se llaman con paréntesis. Recibe un parámetro que es el nuevo valor que le va a llevar a number. ¿Sí? Entonces aquí simplemente le digo que le mande el 0. Y ya. Así le quedó, Pero no Paula. debería ser cero. Pero no debería ser cero, debería ser uno. Depende de lo que nosotros lo queramos resetear. Ah, bueno, Sí. sí. En Pero si el lo queremos llevar al estado inicial, sería uno. porque sería de pronto este, ¿sí? Pero este debería estar en Ujú. 0 más bien. Sí, porque es un Ah, bueno, contador entonces ahí sí. que va a empezar en 0. Entonces acá ya tendríamos 0 y si le resto se va para abajo, si le sumo se va para arriba y si le hago reset queda en 0.
Ahí tenemos el componente counter. ¿Alguna duda? Yo no. Bueno, vale, este tema es No. de mucha práctica, ¿sí? Para que puedas interiorizar de que es que yo creo aquí una variable y una función. Y este valor se llama estado de React. Lo conecto hacia la propiedad del componente que yo necesito que cambie. ¿Sí? O si yo quisiera que este valor se visualice directamente en este componente, pues ya aquí le puedo poner label y también, no, number. ¿Sí? Y le voy a poner un texto acá, número. ¿Sí? Y también lo voy a actualizar acá, o sea que ya tendría dos números. Uno que viene desde el componente counter y otro que viene desde label. Y los dos están conectados al mismo estado, si ven. Entonces, dependiendo de cómo yo lo quiera trabajar, el tema es comprender que hay estados que son los que me permiten a mí actualizar la información en tiempo de ejecución de la aplicación. El tiempo de ejecución es este, que yo no tenga que reiniciar para que cuando le dé clic en el más haya un 1, sino que se va actualizando, ¿sí? Como no pudimos hacer esta parte, les voy a pedir que intenten hacerla. Un componente input y que cuando yo lo podemos hacer con un botoncito, ¿sí? Para que si lo hacemos, no, hagámoslo en el cambio, ¿ya? La idea es que se cree un componente input. Cuando yo haga el cambio acá, que es el evento onChange, ¿sí? No le voy a poner botón porque hay que acceder desde otra manera pues habría que hacer un form, entonces para que no se me compliquen ahora. Cuando yo haga el cambio, es decir, si le doy clic pasa 2, el counter se debería actualizar, ¿sí? Pero entonces lo vamos a sumar o lo... Ah, no. Tenemos varios aspectos, porque es que habíamos dicho que era que cuando le diera el clic y si le doy más, lo coja, pero es más largo. Por el momento, intenten hacer el componente input, que cuando yo cambie este valor aquí, se muestre acá. Si en este componente yo pongo 2, entonces debería mostrar el 2. Si pongo 3, debería mostrar el 3 con el evento onChange. Y ya en la próxima lo trabajamos con los estados compartidos. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, un input y que tenga los dos botoncitos que direccione hacia arriba y hacia abajo, o No, simplemente que uno escriba y se muestre en consola. no, acá. Lo que vamos a hacer es, pero yo le tomo una fotico para poder que... Lo que vamos a hacer es un componente input, ¿sí? Aquí, abajo, donde quieran. Esto por defecto, digamos que llegue en 1, ¿sí? Es de tipo número. Cuando yo presione aquí o presione acá, que cambie este valor del input, este valor se debe ver acá. No Ok. no que sume, que reste ni nada, porque esto lo conectamos la próxima clase a que sume y que reste. Por el momento es que cuando yo Solo que cambie, se actualice acá. Solo con el evento de onChange. Este es el evento de onChange. No se vayan a confundir porque no es el evento de click. Es onChange porque es un evento de un cambio de un elemento input. Este es evento de click porque es un div, pero este es un input. Recuerden que esto lo hemos trabajado en formularios. Okay. Entonces, que lo que yo haga acá se visualice allá. Se visualice acá. Exacto. Okay. Bueno, muchachas, entonces los tengo para Maru, yo el contarles. jueves no puedo estar en clase porque tengo un evento en EAFID.
Ok.